En el café de hoy, edición Feria del Libro, en este video podcast de hoy vamos a hablar acerca de los mundiales de fútbol, del libro Más allá de los 90 minutos de Andrés Alba. Vamos a hablar con el autor, uno de los 3 autores de este libro que recoge esa historia geopolítica y social que también se da en los escritorios y con los gobernantes de turno desde 1930 hasta su reciente actualización en Qatar, también como abrebocas de lo que viene para junio y julio con el Mundial. De manera que los invitamos a seguir este contenido en Spotify y en nuestras plataformas digitales, además de eltiempo.com. Hoy es jueves 30 de abril. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo, edición Feria del Libro. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Habitualmente no hablamos de fútbol, pero este tema en particular gira sobre el entorno geopolítico, el impacto social y lo que pasa entre telones y detrás de los escritorios y de los círculos de poder del fútbol, desde 1930, el primer mundial en Uruguay, hasta pues, la más reciente edición y como abrebocas de lo que va a ser el mundial de junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá. Se trata de Más allá de los 90 minutos y tiene 3 autores, Andrés Alba, David Torres y Andrés Rodríguez. Hoy vamos a hablar con Andrés Alba, que nos acompaña aquí en este espacio para hablar un poco de esa historia del fútbol, el lado oscuro y muchas cosas no contadas. Yo soy fanático porque una vez me encontré un álbum lleno de Argentina 78 en una casa a la que llegué. Tesoro. Un tesoro. Y entonces lo guardo como si fuera, mejor dicho, la joya de la casa. Bienvenido, Andrés. Carlos, no, pues qué gusto, gracias por la invitación y bueno, qué mejor momento para hablar del Mundial, para hablar de fútbol, que yo creo que cuando se pone en contexto no es solo fútbol y ese es el enfoque del libro, ¿no? Un intento por trascender la idea del fútbol como deporte, como juego y tocarlo en sus dimensiones pues, más humanas que tienen que ver con obviamente política, economía, geopolítica, cultura, religión, música, etcétera, etcétera. Cruza desde sus orígenes, desde 1930 entonces. Sí, correcto, desde Uruguay 1930. Y lo que hacemos con mis colegas aquí es dividir la historia de los mundiales en distintas épocas o distintas eras, ¿no? La antigüedad, que va desde Uruguay 30 hasta Francia 38, luego del periodo de la Segunda Guerra Mundial donde no hubo mundiales, pues llegamos a el Renacimiento, luego la Ilustración, que comienza con el Mundial del 70 en México, en el que Pelé es campeón en el Estadio Azteca, que termina otra vez en México en el 86 con el otro gigante en la historia del fútbol, que es Maradona, también campeón. Luego nos vamos a la modernidad, que comienza con Italia 90 y termina en Alemania 2006. Y finalmente la edad contemporánea. Y discutíamos recién en un conversatorio aquí en la Filbo que habrá que encontrar un nuevo nombre para pues lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Tal vez sería algo así como que la época de la hipercomercialización del fútbol o del fútbol virtual, ¿no? Ha cambiado muchísimo, la verdad. Eso vi que, por ejemplo, la inauguración va a tener interrupciones los 22 minutos, como que mandara mucho la moneda detrás del mundial, ¿no? Sí, bueno, yo diría que manda mucho, yo creo que manda absolutamente. Sí. Realmente lo que ha hecho la FIFA en últimas ha sido transformar lo que era una competencia de élite, intercambiarla por un espectáculo para las élites, ¿no? Y eso supone que el fútbol, digamos que en estos niveles, estos estándares de competencia, pues dejó de ser un entretenimiento y un deporte popular a algo pues sumamente exclusivo. Y creo que el síntoma número 1 de esos es los precios excesivos de los boletos para entrar a ver cualquier partido, por más intrascendente que sea, de este Mundial 2026. Y a eso pues hay que sumarle toda la dinámica económica y de negocio que hay alrededor, desde los traslados, incluso transporte público dentro de las ciudades que van a albergar los partidos, digamos, toda la cadena de consumo pues, que hay alrededor de un juego, pues sin duda está diseñado para que sea eso un negocio. Andrés, ¿cuál es esa historia de mundiales de fútbol, de ese escenario de lo geopolítico que usted dice, wow, esto es lo más impactante que pasó en la historia del mundial? Bueno, hay una constante en el libro y es ese choque de visiones del mundo y de las sociedades
que sucedió a lo largo de la Guerra Fría, ¿no? Entre el bloque occidental liberal, capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque oriental socialista, liderado por la Unión Soviética. Digamos que se refleja en distintos momentos a lo largo de ese periodo de Guerra Fría, pero particularmente tiene un episodio que para mí es muy diciente, y es el choque entre las dos Alemanias en el Mundial de Alemania 74, ¿no? Se enfrentan en primera ronda, no sé si por azar, supuestamente sí, tal vez también de manera premeditada para agregarle un poco de dramatismo al torneo, pero se enfrentan las dos Alemanias, la Alemania occidental, liberal, capitalista, con la Alemania República Democrática Alemana, del bloque oriental, de influencia soviética. Los liberales, Alemania occidental, pues tenía muchos más pergaminos deportivos para hacerse con la victoria, de hecho terminan siendo campeones, pero ese partido particularmente pues es ganado quien se levanta por la victoria, con la victoria fue la Alemania oriental, lo cual pues implica que más allá de una victoria deportiva, además anecdótica en el plano competitivo, porque no les fue muy bien en el resto del campeonato, pues se trata de una victoria ideológica de un proyecto de sociedad, digamos que representado por 11 jugadores, en el que pues en este caso fueron los más débiles los que ganaron. De acuerdo, ganaron su mundial ahí ellos. Ganaron su mundial, sí, no querían más que eso, tal vez. Sí, con Sí. eso era suficiente. Sí. ¿Y cuál es el mito que hay definitivamente que tumbar de esa historia de los mundiales? ¿Alguna historia que usted diga, oiga, nos metieron este cuento y realmente nunca fue así? Buena pregunta, buena pregunta. No, yo creo que en general, la forma como nos venden el fútbol, digamos, como, o los mundiales, tal vez como un intento de la FIFA por unir a las naciones del mundo, ¿no? Esa visión ecuménica, universal del fútbol como ese lugar de encuentro de las pasiones y las emociones de la gente, pues yo creo que no es más eso, ni de cerca. Ese tal vez es el gran mito que rodea a los mundiales, con, digamos, la gran paradoja de que pues, al final del día todos los que hablamos o hacemos algo alrededor de este tema somos parte de ese sistema y lo alimentamos. Pues claro que sí, ¿no? Pues, en otras cosas estamos lanzando un libro de fútbol en coyuntura de mundial, ¿no? Somos parte de eso. Eso no supone que dejemos de ser críticos, claro que sí. Pero pues la verdad es que no nos deja sin otra alternativa que en medio de esa posición crítica pues disfrutar del juego, ¿no? Porque también otro fenómeno es que aunque la FIFA se esfuerza tremendamente por acabar con el fútbol como lo conocemos y como nos gusta, pues lo cierto es que el nivel del juego es el mejor que se haya visto nunca, ¿no? Y una muestra de eso es la final del último mundial en Qatar, Argentina, Francia, fue la verdad que un espectáculo con todos los componentes que debe tener. Hubo épica, hubo drama, hubo tragedia, y al final del día creo que todos disfrutamos mucho ese partido y por un momento nos olvidamos de todo lo que hay alrededor. De acuerdo. Hablando de lo que hay alrededor, que es bastante duro, cuando la FIFA le da recientemente esa medalla y ese reconocimiento a Donald Trump, en pleno sorteo, una suerte de nuevo premio Nobel, nuevo premio de la paz, y todo ese comité alrededor, el fútbol y Donald Trump como figura muy particular, líder mundial, de repente está ahí, protagonista, recibiendo el otro Nobel. ¿Cómo ve usted eso? No, yo creo que ese es el episodio más decadente y lamentable de todos los que rodean este mundial, poco deseable, honestamente, entre otras cosas porque un poco la FIFA también destapa sus cartas por completo, ¿no? Si antes al menos tenían, digamos que la intención de crear una narrativa que hiciera parecer las cosas distintas como lo son, ahora son completamente honestos, ¿no? Y lo cierto es que este mundial particularmente tiene unas características que lo hacen muy distinto a los demás. Claro. Es el primero que se va a jugar en 3 países, ¿no? Aunque el 70%, un poco más de los juegos van a ser en Estados Unidos. El papel de Canadá y de México es más bien de actores de reparto, un poco adornan pues la organización,
pasamos de 64 juegos a 104 juegos, más del 60% de incremento, ¿no? Lo cual también atenta contra la integridad física de los jugadores. Y le sumamos, por supuesto, esto que mencionas, que es esa puesta en escena entre los dos grandes protagonistas unipersonales que son Trump y Gianni Infantino, ¿no? Casi que el rol que toma Infantino como máximo dirigente de la FIFA, pues es de un actor determinante del sistema internacional, ¿no? Entonces, la verdad es que sin duda, hoy por hoy, este señor tiene más influencia y más poder que cualquier jefe de Estado de un país, llamémoslo intermedio o incluso grande, ¿no? A tal punto que intenta suplantar al Comité Noruego, creando Sí, un premio de la paz alternativo, al tipo que hoy por hoy tiene el mundo en llamas. de acuerdo. Y también está Irán, el tema Mm. de Irán en este mundial, ¿no? Sí, 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 que fíjate, es uno de esos encuentros o unas circunstancias, pues, que merecen un análisis mucho más allá del juego, ¿no? Que es un poco la apuesta también del libro, más allá de los 90 minutos. En este caso, digamos, un sinsentido, dice Juan Villoro, escritor mexicano, que pues, Irán, mientras recibe las bombas de Estados Unidos, también recibe una invitación para ir a jugar fútbol en su país, Sí, sí, sí. ¿no? Lo cual no tiene mucho sentido. Vamos a ver qué sucede, porque hay mucho en juego, ¿no? No es solo el hecho o no de que la selección de un país determinado pues vaya a jugar un mundial. Yo creo que particularmente aquí hay un asunto de dignidad nacional, si se quiere, pero es un dilema, ¿no? Pues al final se ganaron el derecho a ir, deberían hacerlo. La propuesta lunática, alucinante de Trump fue que en lugar de Irán fuera Italia, que no hizo méritos deportivos para entrar al Mundial y tampoco pertenece a la zona geográfica de la confederación a la que pertenece Irán. Entonces, pues nada, vamos a ver qué sucede. Hay también ahí, digamos que rencilla deportiva porque se enfrentaron en dos ocasiones, en el 98, si no estoy mal, ganó Ujú. Irán y luego, hace 4 años en Qatar, ganó Estados Unidos. Sí, sí, sí. Bueno, y este libro recoge todas estas historias. ¿Cuánto tomó esa investigación? Bueno, la historia del libro va un poco más atrás. Tiene más de 12 años. En ese momento, junto con mis grandes amigos David Torres y Andrés Rodríguez, tuvimos la idea de hacer una revista impresa Ujú. que tuviera este enfoque, ¿no? El fútbol como fenómeno social, como fenómeno cultural. Por supuesto, fracasamos. Año 2014 ya en ese momento era una locura, digamos, que lanzar un nuevo medio autogestionado Ujú. impreso. Fracasamos, pero nos divertimos muchísimo, aprendimos un montón. Fue un intento de emprendimiento que cada uno capitalizó de alguna manera, entre otras, digamos que la experiencia que quedó de esa pequeña aventura la trasladamos en algo que, y esa era la idea, algo que trascendiera más allá de lo efímero que puede ser el mundo digital. Dijimos, bueno, esto tiene que convertirse en un libro, Ujú. tocamos las puertas y en esa oportunidad pues fue Intermedio Editores, nuestra casa editorial pues la que nos abrió las puertas y nos acompañó en ese proceso de hacer el libro, que llega a su tercera edición como lo dices, ¿no? Ya la Ujú. primera la sacamos en el, digamos, en el contexto de Rusia 2018, la segunda en el contexto de Qatar 2022 y esta es la tercera edición, que de alguna manera yo creo que convierte el libro en pues un referente en época mundial, obviamente para futboleros, pero sobre todo para no futboleros, Eso le porque iba a es una preguntar. forma interesante para entrarle al fútbol. Eso le iba a preguntar. Hay gente que puede odiar el fútbol, pero que se conecta con la historia del mundo, con la historia de las democracias y algo le habla, ¿no? 100%. Yo creo que este libro está incluso pensado más para esa gente, ¿no? Que no entienda nada del deporte, del juego, de la competencia, pero que le interese saber qué es lo que hay detrás, ¿no? Y qué es lo que realmente hace que el fútbol, pues hace tiempo haya perdido la categoría de deporte y sea más bien, como digo, un fenómeno social y cultural. Por último, ¿cuál es su mundial favorito? O sea, si tuviera que escoger uno, ¿con cuál se quedaría? Yo creo que México 86, sin duda, creo que ese mundial tuvo un poco de todo. Tuvo un contexto político eh, muy sintomático pues, de cómo justamente ya en ese momento la FIFA toma decisiones. México venía
del terremoto del año 85, Ujú. 19 de septiembre del 85, en una crisis económica terrible, inflación un año atrás de más del 100%, gobierno de Miguel de la Madrid, que dice también Juan Villoro, el partido inaugural se enfrenta a una especie de referéndum de su mandato cuando sale en el Estadio Azteca y recibe una rechifla monumental, no organizada, espontánea, que decía mucho en ese momento del sentir de los mexicanos sobre su gobierno. Entonces, digamos que se da en ese contexto el Mundial, y por otro lado tenemos la maravilla, el prodigio de un Maradona excelso, um, digamos, autor de dos de los momentos más importantes y trascendentes en la historia de los mundiales, que se dan los dos en el partido contra Inglaterra, ¿no? Sí, que van a salir a la cancha y Maradona básicamente le dice, esto es por las Malvinas. Claro, no, digamos que se da esa confrontación deportiva con Sí. esa carga también política y social que representó la guerra de Malvinas unos años antes, y Maradona pues sale al frente y reivindica, digamos que esa deuda nacional haciendo dos goles. Dice Juan Villoro también, lo vuelvo a citar, el gol ilegal más grande de la historia de los mundiales y el gol legal también más grande de los mundiales, que es la mano de Dios y Sí. ese drible eterno, increíble, en el que deja a todos los ingleses de por medio y anota. Que decía Gary Lineker, el primero no valía, pero el segundo valió por dos. Perfecto, ahí balanceó. Sí, sí. Bueno, pues este es entonces más allá de los 90 minutos de Intermedio de Editores. Los invitamos a explorar este libro que recoge esas historias y lo hace de manera muy rápida, directa, sin darle tantas vueltas al asunto, pues para recoger, imagínense, toda esa cantidad de mundiales, pues logra hacerlo en esta edición que, como verán, está actualizada. Y bueno, pues para que se venga ya el Mundial de Fútbol, estamos listos, salimos de Feria del Libro, ya entramos a elecciones y luego de elecciones En sí modo mundial. estaremos en modo mundial. Sí, así es. Entonces, pues bueno, esto es entonces el café de hoy. Bienvenidos a este libro para que lo lean y lo disfruten. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Paula Monroy con la colaboración de Troya Designs. Mi nombre es Carlos Solano. Nos volvemos a ver el próximo lunes.